pesos más, pesos menos. El día lunes seguiremos todos adelante. Recordamos lo que recomiendan los economistas. Ante todo, calma, porque todo tiene que seguir adelante. Vamos a seguir con más información. Seguimos adelante con nuestro noticiero y nos referimos a la salud. Hablamos de osteoporosis hoy con nuestra compañera Roxy Lopresti. Roxy. Hola, una enfermedad que poco se habla, pero hoy, como es el Día Mundial de Prevención, vamos a hablar porque son muchas las personas, es muy prevalente la osteoporosis en nuestra población, sobre todo en las mujeres. ¿Y por qué decimos que es una enfermedad que va en crecimiento? Porque a medida que aumenta la expectativa de vida, el envejecimiento de la población, existe más posibilidades que la persona tenga una fractura. ¿Y esto por qué? Porque los huesos están débiles debido a la osteoporosis. Decimos que es un síndrome que afecta a todo el esqueleto. Es una enfermedad que es silente, que no tiene señales de alerta. Y ese es el problema, porque muchas veces te lo diagnostican cuando ya la persona se fracturó. Entonces ahí se producen los inconvenientes y es necesario la prevención y estar atentos a esto. Hablamos con un especialista que nos habla de todo esto. Escuchamos. La osteoporosis en sí es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que no da síntomas y que se caracteriza por la debilidad del hueso. Es la pérdida de la estructura, de la forma del hueso y empieza a debilitarse y tiene más riesgo de tener fracturas ante estímulos que la verdad que no son estímulos como un choque, un accidente o una caída de altura, sino que simplemente en la vida cotidiana, caminando, tosiendo, corriendo una cosa de un lugar a otro, el paciente tiene riesgo de fracturarse. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, esto tiene dos cosas, un componente genético, que es lo que heredamos de nuestras mamás y de nuestra propia historia personal, y un montón de componentes de la vida cotidiana. Es una vida con poco ejercicio de fuerza, característica, por ejemplo, de pacientes que fuman, pacientes que son muy pequeñas de contextura física, y eso lleva a la larga a tener una debilidad en el hueso. También hay enfermedades que de por sí generan falta de hueso. Las pacientes con cáncer de mama, los pacientes que son celíacos, los pacientes que tienen HIV, las pacientes que tienen cualquier trastorno en la absorción son mucho más frecuentes que tengan osteoporosis. También pacientes que están tratados, por ejemplo, con cáncer de próstata, eso es muy común en los varones, que por ahí nos olvidamos y que es frecuente de que puedan tener osteoporosis. Bien. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede prevenir, Roxy, esta enfermedad que es silente, dijiste, silenciosa? Silenciosa, es así. Bueno, veamos esta plaquita para que yo les cuente de qué forma se puede prevenir. Esto es fundamental y esto es toda la vida, para no llegar después, cuando uno es grande, a tener este problema. Actividad física es fundamental. Cuando hablamos de actividad física, ir al gimnasio, porque las pesas nos ayudan a fortalecer los músculos y los músculos protegen al hueso. Esto es fundamental. Otro, vitamina D. Importante. Importantísima, y que hablamos un montón durante la pandemia. Hay mucha ¿te acuerdas? deficiencia y esto también no se nota, o hay poco síntoma, entiendo, de que no se nota que nos falta vitamina D, pero nos está faltando. Nos está faltando. ¿Y cómo podemos incorporar? Bueno, tomando sol. Digo, el sol es bueno, pero obviamente con responsabilidad. Y si no, complejo vitamínico que lo da el médico. También vienen unas ampollitas, si no me equivoco. Unas ampollitas, sí, una vez al mes, viste que lo tomábamos cuando estábamos en plena pandemia. Bueno, el calcio, esto es fundamental. Tenemos que consumir lácteos durante toda la vida porque se produce un almacenamiento y esto también nos protege de esta enfermedad. Los huesos tienen que estar bien firmes. Y la densitometría, que es el estudio en el cual se diagnostica la enfermedad, que puede ser la osteopenia, que es la anterior a la osteoporosis, es la enfermedad anterior, y no tenemos que llegar a la osteoporosis, por eso que es un llamado de alerta esta enfermedad. Y aquí es importante tener en cuenta los tratamientos. Los tratamientos, bueno, hay que cambiar el estilo de vida cuando se diagnostica. Esto es fundamental, la actividad física, el calcio, y los tratamientos, el tratamiento tiene que ser integral. Escuchamos al doctor y cerramos con él. Escuchamos. El tratamiento en cuanto a la medicación que uno puede tomar son de tres formas. La primera es la suplementación, calcio y vitamina D, que se suplementa permanentemente en los pacientes que tienen el hueso más débil. Después viene una línea de medicaciones que son las más comunes que usamos, que es la medicación para frenar la destrucción del hueso,
Esas pueden ser en comprimidos o hay alguna medicación que es subcutánea cada 6 meses o alguna endovenosa una vez al año. Y después de eso, cuando el paciente tiene mucho riesgo, se acaba de fracturar o tiene una densitometría muy alterada, nosotros damos medicación para formar hueso. Esa medicación son hormonas que se colocan y el hueso se empieza a formar como si estuviésemos a los 30 años de nuestra vida. Eso se puede usar un tiempo, nada más 2 años o 1 año en alguna de las dos presentaciones que hay, y es lo que realmente en los pacientes que se acaban de fracturar les mejora y les disminuye el dolor y mejora mucho la calidad de ese hueso. En el marco de las acciones que está llevando a cabo la Fundación de Todo Corazón, hablamos acerca de cáncer de mama hereditario. Del 5 al 10% de los cánceres de este tipo se deben a una mutación genética. Existen estudios para detectar si esta mutación está o no en la persona. El cáncer de mama es una enfermedad compleja, heterogénea y multifactorial en la que intervienen tanto factores genéticos como no genéticos. Solo el 5 al 10% de los cánceres de mama son hereditarios. El 90% restante también tiene un componente genético, pero es esporádico, es decir, no heredable. Hay estudios que se llaman paneles genéticos que estudian varios genes a la vez. Por ejemplo, en cáncer de mama hay una X cantidad de genes, que en general puede ser, depende de los antecedentes familiares también, cáncer de mama y ovario o de colon, y de acuerdo a ese estudio arroja un resultado y ahí podemos saber si es hereditario o no. Hay una guía y protocolos para quienes deben hacerse este tipo de estudios. Usted podría considerar este tipo de prueba si tiene varios familiares de primer grado, como mamá, papá, hermanos, hijos con cáncer, 2 o más familiares con el mismo cáncer. También usted puede realizar esta prueba si se sabe que un grupo de cánceres en su familia está relacionado con una sola mutación genética, tales como el cáncer de seno, y también el origen étnico. Es importante distinguir entre asesoramiento genético y test genético, que es lo que se hace en el laboratorio, que es la extracción de sangre para estudiar los genes. Ese test siempre requiere asesoramiento genético previo, que consiste en recabar los datos de la persona y los antecedentes familiares. Y ahí se determina qué pacientes se realizan el test, quiénes no y quiénes tienen más probabilidades de que el test dé positivo o no. Hay una ley provincial que indica que aquellos pacientes que entren en estos tipos de protocolo, los estudios deben ser gratuitos. Y en este mes de concientización, la Fundación Oncológica está ofreciendo estudios gratuitos para prevenir el cáncer de mama. Este mes hemos estado ofreciendo consultas sin cargo a todas las personas que se quieran acercar a San Juan 227 de Ciudad, de 9 a 14 horas. Les entregamos aparte el pedido, la solicitud para hacer los estudios de prevención del cáncer de mama, en este caso mamografías o ecografías de mama. Y la paciente que así lo desee, les enseñamos o la capacitamos en los modos de exámenes mamarios. Nuestros profesionales lo hacen todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 14, en San Juan 227.